Hola amigos y familiares, me gustaría compartirles palabras de vida eterna. Me gustaría que me regalaran unos minutos y que escuchen este tema tan importante que al final les será de mucha bendición y mucha edificación para sus vidas. Les quiero compartir un tema que se llama Dios nos muestra su amor. Y para empezar el tema, les voy a compartir lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no vino a salvar a ningún justo, a ningún santo. Él vino por nosotros los pecadores. Ahora, aquí surgen unas preguntas, porque dice que Dios muestra su amor para con nosotros. La pregunta es: ¿cómo le mostramos el amor nosotros a Dios? ¿O amamos a Dios? Es otra pregunta. Vamos a ver qué dice el Señor Jesús acerca de si nosotros le amamos. En el libro de San Juan, capítulo 14, del versículo 21 al 24, dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto es como el Señor nos dice: si nosotros verdaderamente le amamos al Señor, tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que guardar su palabra, si verdaderamente decimos que le amamos. Ahora vamos a tocar, como dice que el que guarda mis mandamientos. Vamos a ver uno de los mandamientos que es el primero y el más importante, que dice en Marcos 12, versículo 30, nos dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento: amar al Señor nuestro Dios. En Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Si nosotros amamos a Dios, la palabra y el mandamiento de Dios dice que solo a él debemos de amarle, que solo a él debemos de servirle, a Dios, nada más, únicamente. Jesús no contradice lo que nuestro Padre Celestial dice, porque él en Mateo capítulo 4 versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Nada más dice que a él, solamente a Dios. Jesús no contradice al Padre. En el libro de Juan capítulo 10 versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús en el Nuevo Testamento no puede venir a contradecir lo que dijo el Padre en el Antiguo Testamento. Nosotros hemos alcanzado la misericordia de Dios porque el pueblo de Israel, su pueblo escogido, cayó en idolatría, y por esa razón Dios tuvo misericordia de nosotros, que no éramos su pueblo. Nosotros éramos gentiles, pueblo insensato. No sé de qué pueblo nosotros antiguamente seríamos, si seríamos de los mexicas, de los toltecas, de los mayas, de qué civilización, no lo sabemos. Pero ahora Dios nos ha escogido como su pueblo. Pero si nosotros amamos a Dios, aquí es lo que estamos viendo. Si nosotros verdaderamente amamos a Dios, ustedes, si han estudiado la historia, ustedes saben que las civilizaciones antiguas tenían muchos dioses, tenían el dios de la lluvia, el dios del sol, sacrificaban a gentes, personas humanas, a las doncellas en sacrificio, le ofrecían su sangre y todo eso, pero todo eso no le agrada a Dios, es desagradable para Dios. Les voy a decir por qué. Dios, nuestro Padre Celestial, le dijo a Moisés que hiciera un cántico que le iba a servir como testimonio al pueblo de Israel de que ellos iban a abandonar a Dios, lo iban a abandonar, y Dios se encendió en su ira porque ellos se fueron a la idolatría. Él se enojó. Si hay un pecado que nosotros cometamos que a Dios le molesta y le enciende su ira, es que seamos idólatras. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 32, versículo del 15 al 22.
Puede leer todo ese capítulo, es todo el cántico, es un cántico que Dios se lo dio a Moisés para que fuera testimonio al pueblo de Israel. Dice así del 15 al 22, dice, pero engordó Jerusum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira, y menospreció, y por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. ¿Sí ven? Ellos provocaron a Dios a ira. Se encendió su celo, dice. Entonces, por eso Dios tuvo misericordia de nosotros, dice. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Ese pueblo somos nosotros. Nosotros no somos israelitas de nacimiento ni por generación, pero porque ellos desobedecieron y se tiraron a la idolatría, Dios se encendió en ira y los está provocando a celos con nosotros, un pueblo insensato. Vamos a ver, para comprobar de lo que estoy hablando, en la epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9 y 10, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si ven, no éramos pueblo, pero ahora Dios nos ha escogido. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora sí hemos alcanzado misericordia. Entonces, no provoquemos a Dios a celos. Usted medite, consúltense usted mismo cómo está su vida, qué es lo que está haciendo. ¿Está provocando a celos a Dios? Porque aquí la palabra de Dios es bien clara y dice la palabra que si nosotros amamos a Dios, tenemos que guardar su palabra. Si amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos y estamos viendo eso. Ahora les voy a enseñar algo que los apóstoles, ellos enseñaron. Ellos tampoco podían contradecir lo que dice la Escritura, lo que dice nuestro Padre Celestial. Tenían que vivir lo que dice la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de Hechos. Si tiene Biblia, puede comprobar lo que estoy leyendo. Capítulo 14 de Hechos, del versículo 8 en adelante, ahí narra una historia. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que nos anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio,
haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la muchedumbre les ofreciera sacrificios. Si ven ahí, los apóstoles hicieron un milagro, una sanidad, y ese pueblo quería ofrecerles sacrificios. Entonces los apóstoles dijeron: hey, estamos aquí para que ustedes dejen estas cosas, se conviertan al Dios vivo, al Dios que hizo el cielo, el Dios que hizo el universo, el Dios que hizo la tierra. A ese Dios tenemos que servir, porque es lo que dice la palabra de Dios. A ese es el único Dios al que nosotros debemos de servir, no debemos de servir. ¿Se imaginan si los apóstoles vivieran ahorita? Ahorita le sirven a San Judas, le sirven a San Martín Caballero, le sirven hasta a San Martín de Porres, por ahí sé que lo ponen de cabeza. Entonces hay muchos santos, muchos ídolos que la gente les sirve, pero eso es lo que la palabra de Dios dice, que dejen esas vanidades, que se conviertan al Dios vivo, porque acabamos de leer que por eso se enciende la ira de Dios. Por eso se multiplica la maldad en la tierra, porque la ira de Dios está encendida por tanta idolatría de las personas. Muchos que por ignorancia no conocen la palabra de Dios, otros pues porque siguen queriendo creer tradiciones o creencias que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos una guía que es la palabra de Dios. No hay otra cosa para un cristiano, para un hijo de Dios, más que la palabra de Dios. También pues a la que más le sirven es a Guadalupe, a quién más. Y la palabra de Dios dice que nada más hay una fe, hay un solo bautismo y hay un solo Señor, nada más. Y un Dios y Padre de todos. Y por ahí hay muchas señoras, ¿verdad? Que la señora Fátima, que la señora fulana de tal, que el señor fulano. Entonces eso no está bien. Delante de Dios no le agrada, lo provocamos a celos, porque Él es un Dios celoso. Tenemos que convertirnos al Creador nada más, a Dios solamente. Hay una terrible consecuencia para los que no se arrepienten, ¿verdad? Y esa la encontramos en Apocalipsis 21:8, que dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí habla de esa consecuencia tan terrible que sobre los idólatras. Solamente hay dos maneras de conocer la verdad. Tal vez usted no me crea, pero hay dos maneras nada más. Una es a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, que podemos conocer la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, solamente Jesucristo, no hay nadie más. Entonces, la otra manera de conocer la verdad es cuando la persona muere. Cuando la persona muere, pues va a condenación y ahí ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Les voy a compartir esa enseñanza que el Señor Jesús nos dio. Nada más hay dos lugares. El Señor Jesucristo lo enseñó. Se los voy a compartir. Está en Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de allá para aquí a vosotros no pueden, ni de aquí para allá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, o sea, el Antiguo Testamento.
Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí este hecho lo está contando nuestro Señor Jesús. Entonces yo me quedo con esto. No hay otro lugar, no hay el tal purgatorio, no existe. El Señor Jesús nada más mencionó dos lugares. Uno que es donde estaba el rico en el tormento, que aconteció, dice que murió y fue sepultado, y fue donde él abrió sus ojos en tormentos. Dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. En el momento de la muerte ocurre eso. Y ahí es que se da cuenta si estaba viviendo en la verdad o estaba viviendo una mentira. Pero ya no hay tiempo, ya no hay misericordia, ya no hay perdón, ahí ya no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es ahora. Ahora, aunque a veces quebranta nuestras creencias, pero estamos hablando de la palabra de Dios y esto es lo que importa. Voy a comentar otro pasaje que está en Isaías 42:1. Dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí esta profecía está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nada más estaba diciendo que él, cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado, el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y posó sobre él. Entonces se oyó una voz en los cielos que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí se está cumpliendo esa profecía. Nada más en Jesús se complace el Señor, nuestro Dios Padre. Y dice en el versículo 8, dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Si bien es muy clara la palabra de Dios, y se los voy a comprobar en Apocalipsis capítulo 5, versículo del 9 al 13, dice así: Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si ven la profecía, nuestro Padre Celestial decía que nada más a Él, a otro no dará su gloria ni su alabanza a esculturas. En el libro de Apocalipsis lo confirma. Dice que al que está sentado en el trono sea nuestro Padre Celestial, y al Cordero sea la honra, la gloria, el poder, el honor, la alabanza, la adoración solamente a Jesús y a nuestro Padre Celestial y su Espíritu Santo. Es todo. De ahí en fuera no hay más, no existe más. Todo lo demás es creado. Solamente hay un Dios. Todo lo demás es creación. Así es de que ahorita, pues esto es para que meditemos, para que usted analice su vida, cómo está delante de Dios, a quién está sirviendo. Si amamos a Dios, solamente tenemos que servirle a Él. Es lo que acabamos de aprender, porque tenemos que amar sus mandamientos y tenemos que amar su palabra, que es como empezamos diciendo. Hoy hay tiempo de arrepentirte. Analiza tu vida, piensa cómo estás viviendo, a quién estás sirviendo, pero la palabra de Dios es muy clara. Y mi intención no es ofenderte, mi intención es que un día tú estés en el cielo alabando a Dios junto conmigo. Es el camino. Tenemos que seguir al Señor Jesús, porque Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otro Salvador, no hay nadie que le ayude. Nada más Él. Es Él, porque Él derramó su sangre para poder perdonar nuestros pecados, para limpiarnos. Es el sacrificio que Él hizo hace 2000 años. Y estas son las buenas noticias que hay para ti. Si tú te arrepientes de todo corazón de lo que estabas haciendo o de lo que estás haciendo, y acepta al Señor Jesucristo y sírvele nada más a Él, al Creador. Que Dios te bendiga.